Bueno, Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Creo que probablemente si tenés algún tiempito en la iglesia y si tenés habitualidad con la palabra de Dios, fue el pasaje que se te vino a la mente cuando escuchaste esto de las cosas de arriba, me imagino. Ahora, vamos a leerlos. Son 4 versículos. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Yo tengo la NTV, ¿sí? Nueva Traducción Viviente. Dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Si tenés la versión Reina Valera 60, quiero leerla también, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, una de las cosas que a mí en lo particular me llama la atención es el tiempo de cada uno de los verbos. ¿Sí? Para entender un poquito cómo llegamos al capítulo, por el capítulo 2 y el capítulo 1, si no hay ninguna ciencia lo que te estoy diciendo, pero quien escribe es el apóstol Pablo, esta es una de las epístolas de la prisión, él escribe preso, él, por lo que los estudiosos dicen, nunca había estado con la iglesia, con los hermanos de Colosas, ¿sí? Sino que él les está escribiendo ahora desde la cárcel y los está animando a que vivan una vida cristocéntrica. Si vos vas al capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante, habla de Jesucristo diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque habían sectas en ese momento que querían infiltrar en la iglesia, haciendo creer a la iglesia que Jesucristo no era más que un ser angelical, que no era Dios, que no era hombre, 100% hombre y 100% Dios. No es Dios, la obra que hizo no era suficiente. Si Él no era hombre, no había quien pague por nuestros pecados. Entonces Él tenía la necesidad de escribirle a la iglesia en Colosas diciéndole, hermanos, tengan cuidado, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, y todo lo que conocemos de Jesucristo. Llegamos al capítulo 3 y es interesante porque muchas veces vos y yo leemos mal la Escritura, ¿no? Leemos como si dijera, bueno, si ustedes han resucitado con Cristo, pongan la vista en las cosas de arriba. Y no es una condición, sino que es una convicción, una certeza, como lo dice la otra versión, ¿no? Ustedes han resucitado. Como ustedes han resucitado, tienen que poner la mirada en las cosas de arriba. Y el tiempo de este verbo, buscar, poner, son verbos que están en un tiempo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una opción para ser considerada, sino que es un mandamiento. Tenemos que ser obedientes. Ahora es interesante porque en algunos términos o en algunos ámbitos, estas palabras serían una obligación. Pero como nosotros somos siervos de Dios, por la gracia de Dios, y decidimos servirle a Él por amor, lo nuestro no es obligación. Nosotros le servimos a Él por amor y queremos poner la vista en las cosas de arriba por amor. Porque viendo todo lo que Él hizo por Él, ¿cómo no vamos a hacer nosotros lo que Él nos pide que hagamos para nosotros? Porque esto es para nosotros. El primer beneficiado de hacer la voluntad de Dios sos vos, soy yo, no son los demás. No hay nada mejor que saber que estamos haciendo lo que Dios nos pide. Ahora, ¿qué nos pide Dios en esta porción? Busquen las cosas de arriba. Interesante esta palabra buscar en el idioma original. Por ahí, si el Nuevo Testamento está escrito en su mayoría en el griego. Y el griego es un idioma mucho más rico que el castellano. Entonces, cada palabra en griego tiene un abanico de posibilidades donde quien escribe elige la palabra que él considera más conveniente para la idea, pero nos priva de un montón de otros conceptos, porque por ejemplo la palabra buscar, ¿sí? Si vos lo lees es, busquen las cosas de arriba.
Pero la palabra buscar es más que solo buscar como vos y yo pensamos. La palabra original abarca términos como demandar, como pedir, preguntar, preocuparse, procurar, querer o ir detrás de algo. Entonces, mirá si cambiamos la palabra buscar por todos estos términos. Pidan por las cosas de arriba. Pregunten por las cosas de arriba. Demanden las cosas de arriba. Ocúpense por las cosas de arriba. Procuren las cosas de arriba. Quieran, deseen, amen las cosas de arriba. Vayan detrás de las cosas de arriba. ¿Ves que nos amplía un poco más el concepto de simplemente alguien que está buscando algo que perdió o que necesita? Esta idea de buscar va mucho más allá. Habla de una actitud, de una vida que entiende que es lo mejor. No solo lo que necesita para un momento que justamente busca cubrir una necesidad. Ahora, esto de buscar las cosas de arriba, yo mientras leía 2 o 3 comentarios me llamó la atención un comentario que decía, no es vivir en las nubes, no es estar con la cabeza en cualquier cosa, ¿no? Sino totalmente consciente de que me conviene, te conviene y que Dios nos pide que busquemos estas cosas por nuestro bien y por el bien de la gente que nos rodea. Y cuanto más en este tiempo. Las cosas de arriba no es ser místico, no es ser espiritualoide. ¿Viste? No, mi hermano, esto no, esto sí o aquello. Hace unos años atrás mi papá me contaba que en un momento de su vida había estado en un estado así, ¿no? Donde decía, no, ¿para qué vamos a hacer la casa si el Señor viene pronto? ¿Para qué vamos a tener planes a cierto tiempo si el Señor ya sabe? Eso es una actitud mística, es una actitud espiritualoide. La fe verdadera, la fe que busca lo de arriba, confía plenamente que Dios está en control, pero entiende plenamente que nosotros tenemos que obrar. Ayer compartía en la reunión de oración con los hermanos de nuestra iglesia y hablábamos de Nehemías, ¿sí? Y una de las frases que decíamos era que una persona que ama a Dios, que busca las cosas de arriba, que ora, no solo ora, sino que busca la oportunidad para obrar. Ora y obra. Entonces buscar las cosas de arriba no es quedarte esperando que Cristo venga, ¿sí? o sumándote a un vivo cada tanto, es tener una vida de continua búsqueda, entender tu necesidad y mi necesidad de Dios y buscarlo así, en necesidad. Como dice la Escritura, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Es esto una realidad en tu vida y en mi vida? ¿Deseamos conocer de Dios, de las cosas de arriba, de lo que Dios tiene para nosotros? Mirá, es muy interesante a la hora de estudiar, buscar la antítesis de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Lo antónimo. ¿Qué es lo contrario a las cosas de arriba? Bueno, son las cosas terrenales. Si vos me acompañás, por favor, a 1 Juan, capítulo 2, vamos a leer un pasaje que por ahí también conocés, versículo 15 al versículo 17. 1 Juan 2, 15 al 17. Entonces podemos decir que lo contrario a las cosas de arriba son las cosas de este mundo. La Biblia dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Paréntesis, acá. ¿Sí? El mundo no habla del planeta Tierra. No quiere decir que si vos sacás la basura y separás lo reciclable de lo no reciclable, no estás haciendo las cosas bien. No está hablando de Greenpeace, de todas estas cosas. Cuando habla del mundo, la Biblia habla del sistema, ¿sí?, mundial que está bajo el régimen de Satanás. Una esfera que no vemos, pero donde los demonios y el mismo Satanás tienen una incidencia sobre la humanidad y una continua presión y una continua influencia. Ese es el sistema, el cosmos es la palabra original ahí, que está gobernando Satanás. Ahora, habla de todo eso la Biblia. Esas son las cosas que nos tenemos que amar, las cosas que son contrarias a Dios. Fíjate, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, contraria a las cosas de arriba. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Y en el versículo 16 podríamos decir que son cosas del mundo, que son cosas contrarias a las cosas de arriba, que probablemente, no lo sé, no los conozco, ustedes no me conocen a mí, pero quizás algunos de ustedes son cosas que están buscando en este momento y buscan la satisfacción en cosas que no. Para dejarme decirte algo. Hace unos años, hilvanando ideas, salió una frase que suelo repetir, que dice que el pecado nunca te da lo que te ofrece y siempre es más caro de lo que parece. ¿Sí? ¿Escuchaste? El pecado nunca te da lo que te ofrece y siempre es más caro de lo que te parece. Entonces, es una realidad, porque vos buscás llenar el vacío de tu corazón, buscás calmar el dolor, la tristeza, en cosas que no te llenan. En estas cosas quizás, fíjate, habla de los deseos de la carne. Cuando la Biblia habla de la carne no está hablando del cuerpo, sino que está hablando del centro de nuestra naturaleza, donde surge nuestro deseo de alejarnos de Dios. Y déjame decirte algo, sabés que por condición natural el ser humano no busca a Dios. Vos y yo no buscamos a Dios naturalmente. Dios hace una obra increíble, pone su espíritu en nosotros después de que reconocemos nuestra condición de pecadores, incapaces de llegar a la gloria de Dios. Dios perdona, Dios limpia cuando me arrepiento de mis pecados, cuando pongo mi fe en la sangre de Cristo. Viene a mi vida, me sella, propiedad de Dios, y a partir de ahí tengo la naturaleza de Dios. Que sin el Espíritu Santo sería imposible vivir en santidad. Por eso es que es tan importante que vos y yo no contristemos al Espíritu Santo. Ahora, cuando habla de la carne, habla de eso, el centro de nuestra naturaleza pecaminosa, aquello que busca continuamente alejarnos de Dios. Habla de los deseos de los ojos, ¿sí? Y menciona los ojos, justamente uno de los sentidos que es la visión, y habla de la vanagloria de la vida. Podemos llevarlo así, los deseos de la carne, es todo lo sensual, todo aquello que desde adentro de Dios, todas aquellas cosas que se descontrolan si no está la presencia de Dios y nos alejan de Dios como estábamos antes de Cristo. Como estábamos antes de Cristo. Si tenés un tiempito, después lees Efesios capítulo 2 y te muestra nuestra condición antes de Cristo. Muertos, alejados, dándole la espalda a Dios, no buscando las cosas de Dios. Así es nuestra naturaleza que aún está acá. Entonces nuestro espíritu lucha continuamente contra eso. El apóstol Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no hago, pero lo malo nace naturalmente de mí. Cuando habla de los deseos de la carne, habla de todo aquello que seduce nuestra vida, todo aquello que nos llama la atención para alejarnos de Dios. Habla de los deseos de los ojos. Dijimos en primer lugar lo sensual, en segundo lugar lo sensible. ¿Por qué lo sensible? Porque son aquellas cosas que podemos tocar, habla del mundo material, de aquellas cosas que podemos desear, porque nunca las tuvimos, porque creemos que necesitamos eso para ser aceptados, para ser alguien, ¿sí? Y vamos detrás de eso. Y muchas de estas cosas no son cosas malas. Hebreos capítulo 12, versículo 1, habla de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y es interesante que esa idea de peso son cosas que no son necesariamente malas, pero el peso es todo lo que te hace ir más lento, lo que no te deja avanzar, lo que no te deja ir a la velocidad que Dios espera. Eso es lo que nos hace ir lentos. Entonces eso sensible tiene que ver con lo que llama la atención de tus sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos gustaría tener, las posesiones podríamos decir. ¿Sí? Y por último, la vanagloria de la vida tiene que ver con todo lo que tiene con el ámbito social. Lo que yo quiero generar en otro, los likes que quiero conseguir, los seguidores, la popularidad, tiene que ver con eso. Dios dice, estas cosas, algunas son pecaminosas, otras no, pero todas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Si vos vas a 1 Corintios capítulo 6, yo te lo menciono nomás por si alguien está anotando, son pasajes conocidos igualmente, 1 Corintios capítulo 6 y 1 Corintios capítulo 10. En los dos se repite una frase similar. Dicen, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo tengo la libertad de hacer lo que quiero, pero entiendo que no todo me conviene. Uno dice, capítulo 6, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar. Tiene que ver, si vos lees el pasaje, con todo lo que
habla de mi persona, de mi cuerpo, de lo sensual, como habíamos escuchado, de aquellas cosas que me alejan de Dios. Habla del cuerpo en sí, cómo lo uso yo, para mi satisfacción o para darle gloria a Dios. Pero en el capítulo 10, versículo 23 en adelante, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Edifica. Ahí ya sale el protagonismo personal y piensa en lo que le hace mal al otro. Entonces estas son las cosas que no son de arriba. Cuando yo dejo de pensar en el otro, cuando pienso solo en mí, cuando no soy consciente de que mi vida, mi testimonio tiene una repercusión en otros. Este tiempo es muy especial porque el único contacto que tenemos con la mayoría de nuestros amigos, ¿sí?, es virtual. Y la realidad es que muchas veces en las redes vos y yo mostramos lo que queremos mostrar y no lo que realmente somos. Pero ¿cuántos de nosotros, las personas que realmente pasan tiempo con nosotros y que nos conocen, no tiene repercusión? Porque ellos escuchan nuestras obras más que nuestra boca. ¿Sí? Ahora, esas son las cosas que no son de arriba. Esas son las cosas que no son de arriba. Ahora, ¿cuáles son las cosas de arriba? Volvamos ahí al pasaje de Colosenses capítulo 3. Buscando una especie de resumen, a mí me gusta muchas veces resumir en frases, cosas que para mí son fáciles de recordar y probablemente también lo sean para vos. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Bueno, mirá, sencillo. Todo lo que comienza en Dios. Todo lo que comienza en Dios. Sabemos que el pecado no fue originado en Dios, sino en el corazón orgulloso de Lucifer. Todo lo que comienza en Dios son las cosas de arriba. Todas las cosas que conducen, que me llevan, que me encaminan a Dios, son las cosas de arriba. Y todas las cosas que concluyen en Dios. ¿Entendiste un poquito ahí? Se captó la idea, espero que no se haya cortado, ¿no? Todo lo que comienza en Dios, todo lo que conduce a Dios, todo lo que concluye en Dios. Y si vos sí vas ahí a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, 1 Corintios 6, 20, dice la palabra de Dios, porque han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si vas al capítulo 10, acompáñame al capítulo 10, y lees el versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, podemos decir que las cosas de arriba son aquellas que buscan darle la gloria a Dios, que buscan bajarme a mí del escenario y lo ponen a Dios en el primer lugar, que le bajan el volumen a mi micrófono y le ponen el volumen a la palabra de Dios. Esas son las cosas de arriba. Esas son las cosas que tenemos que buscar. Si volvemos al versículo 1 de Colosenses 3, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos ubica dónde encontrar las cosas de arriba. Obviamente en el cielo, otra versión habla del cielo justamente, pero entendemos que el cielo es un ámbito eterno, una esfera eterna. Yo ni me pasaba los comentarios de algunos de los chicos y me llamaron la atención muchas de las cosas que escribían, pero uno de los muchachos puso, cuando habla de las cosas de arriba, recuerdo o pienso en las cosas que son eternas. Y ahí está la clave. Las cosas de arriba son las cosas que son eternas. Ahora, buscando en la Biblia, encontramos tres cosas que son eternas. En primer lugar, acompáñame, Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Sí? Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que lo alcance. Bueno, en primer lugar encontramos en la palabra de Dios que las cosas de arriba, que las cosas eternas, Dios es eterno. Dios es atemporal. Él es el creador del tiempo. Él es el creador del universo. Él es el creador de la vida. Una vez un hermano dijo, él ve cómo termina la película desde el principio. No existen los spoilers para Dios. A él nada lo sorprende porque él ve todo en un presente continuo. Él ve el momento desde que naciste, él ve hoy el momento en el que vas a partir de esta tierra, porque la eternidad es uno de sus atributos.
Dios es eterno. Si tengo que buscar las cosas de arriba, entonces tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar de Dios. Y esto no es el concepto que tenemos de abrir un cajón y encontré lo que buscaba. ¿Cómo buscamos de Dios? Ahí encontramos la segunda cosa que es eterna. Isaías también, capítulo 40, pero versículo 8. El otro era 28, vamos al 8. Pasaje también conocido. Dice la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y otro pasaje conocido, Mateo capítulo 24, versículo 35, el mismo Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces las cosas de arriba que tenemos que buscar, en primer lugar a Dios, la persona de Dios. La persona de Dios. Ahora es interesante esta idea de persona, porque Dios es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas en una Trinidad o en una triunidad, como dicen algunos estudiosos. Dios es eterno, su persona es eterna. Y es hermosa esta idea de persona, porque las personas piensan, sienten y deciden. Dios siente, Dios siente, Dios piensa y Dios decide, elige, como vos y yo. Evidentemente vos y yo muchas veces no elegimos como Dios y buscamos las cosas de Dios. Pero en primer lugar, lo eterno, Dios, su persona. En segundo lugar, la palabra de Dios, eterna. Pero por último, ¿sí? Si me acompañás a Juan, capítulo 3, un pasaje también muy conocido, vamos a leer del versículo 16 al versículo 18, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el que Dios entregó a su Hijo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que se habla de dos destinos eternos para las personas. La eternidad con Cristo, en el cielo con Dios, eternamente salvos, o la eternidad lejos de Dios, condenados. No porque Dios sea malo, sino porque yo le di la espalda a Dios. Entonces, Dios es eterno, su palabra es eterna, y las almas de las personas, tu alma y mi alma, son eternas. Quizás en esta noche hay alguien que nos acompañe, que no es de la iglesia, o que no quiere saber mucho de Dios ni de la Biblia. Bueno, amigo, déjame decirte que tu alma es eterna. Y si en este tiempo de coronavirus, de pandemia, te preguntas el por qué habrá después, o qué pasará después de esta vida, déjame decirte lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. Si vos te vas de esta tierra sin Cristo en tu vida, sin el perdón de tus pecados, la Biblia dice que tu destino eterno es el infierno. La Biblia habla más del infierno que del cielo. Y de hecho la Biblia dice que el infierno no fue creado para el hombre, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Sin embargo, todo aquel que no cree en el Hijo de Dios, todo aquel que no pone su fe en Jesús, es el lugar que le espera eternamente. Pero también dice la Biblia que hay otro destino, el cielo, la eternidad con Dios, aquel que te amó tanto que envió a su Hijo, aquel que te amó tanto que hizo lo que vos no harías por nadie más. Yo tengo 3 hijos y en este tiempo de pandemia te digo, una de las cosas que aprendí es lo poco que cobran los maestros, ¿no? Porque hay que bancarse a los pibes. Pero los amo, los amo. Yo esperé 8 años por mi primer hijo. Después Dios me regaló 3 en 4 años. Pero si hay algo que estoy convencido es que yo no daría la vida de mi hijo por nadie, porque no amo a nadie como amo a mis hijos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios te ama a vos tanto que estuvo dispuesto a dar lo más hermoso y lo más amado que tenía, la vida de su propio hijo. La vida de su propio hijo. ¿Para qué? ¿Por qué Dios me ama tanto? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Sabes para qué? Para que si vos pones tu fe en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Vida eterna. Esa es la razón por la que hacemos esto, esa es la razón por la que vivimos y queremos seguir hasta que Cristo nos llame a su presencia. Para contarte a vos y a las personas que en Dios hay esperanza, que en Cristo hay salvación y que en el nombre de Jesús tu pasado puede ser borrado y Dios puede darte un futuro que nunca te imaginaste. Ahora, estas son las cosas de arriba. Dios
su persona, la palabra de Dios y las almas de las personas. Ahora, si volvemos al versículo 2, y ya vamos cerrando, hay otro desafío, hay otro imperativo. Somos llamados a ¿qué? A poner la mira. Si vos, ¿no? Viste películas y sos tan humano como yo, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿qué es? Un cazador con una escopeta, con un rifle, con un arma, un blanco para tirar con los dardos, ¿no? Entonces, uno donde pone la mira es hacia donde se dirige o hacia donde quiere llegar. Es interesantísimo este concepto de poner la mira en el idioma original. Es más que solo mirar, es pensar, es considerar, es tener la mente puesta en él, es estar atentos, ¿sí? Implica interés, implica un deseo. Eso es poner la mira. No es solo mirar algo por un tiempo y después dejar de prestar atención, es poner toda tu atención. Y ese es el desafío. Ya sabemos de arriba, ¿no? Los deseos de la carne, lo sensual, los deseos de los ojos, ¿sí? Lo sensible, aquellas cosas que podemos palpar, los deseos, la vanagloria de la vida, todo lo que tiene que ver con mi reconocimiento social o lo que yo puedo lograr en este mundo. Dios no dice directamente que esas cosas son malas, pero dice que no, que pasan. Hay algunas que directamente sí, y vos creo que tenés la suficiente madurez para darte cuenta que cosas son pecado y que cosas no. Y si no tenés la madurez para saberlo, bueno, filtrá con 1 Corintios 6 y 1 Corintios 10. ¿Me conviene? ¿Me hace bien? ¿Le hace bien a otro? Ahí tenés el filtro. ¿Le da la gloria a Dios, que es el fin de mi vida o que debe ser el fin de mi vida? Y es interesante el concepto de dar gloria, porque es como tratar de con una linterna alumbrar el sol. Es imposible. ¿Puedo yo darle gloria a Dios, que es gloria en esencia? No, pero la idea ahí es la de correr una cortina, un velo, y la de permitir que una luz que está afuera, natural, ingrese a un lugar que está totalmente oscuro. Yo corro la cortina. Esa es la idea de darle la gloria a Dios, que donde yo estoy, la luz de Cristo alumbre, la presencia sea palpable, se note que hay algo distinto, porque la presencia de Dios en mi vida hace la diferencia, y lo puede hacer también en la tuya. Entonces, el desafío de poner la mira, es no solo de mirar ocasionalmente. Ah, pasamos Pascua, miré la cruz. Ah, viene Navidad, miro el pesebre. Ah, me siento mal, agarro la Biblia. No, no habla de una cuestión ocasional, sino habla de un hábito, buscar las cosas de arriba. Muchachos, chicas, si abriéramos un tiempo de testimonio, muchos de ustedes nos contarían cosas que no son de arriba. Muchos de ustedes llevan cicatrices en su propia vida, emocionales, físicas, espirituales, por buscar satisfacción en las cosas que no son de arriba. Entonces dejate de hinchar, dejate de jugar con el pecado, con el mundo, con los deseos de la carne, los ojos, la vanagloria de la vida. Y poné la mirada en las cosas de arriba. Yo creo que Dios está llamando nuestra atención en este tiempo, ¿no? A los que estaban medio flaquitos, ahí medio tambaleando en las cosas de Dios, dijiste, ¡ah! A los que creemos que estamos firmes, mirá que no caigas, dice la Biblia. Pero Dios nos llamó la atención. Despertate, 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 reaccioná. Si Cristo viene hoy, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo nos va a recibir? ¿Agachando la mirada? Porque nos pasamos la vida mirando las cosas de este mundo. ¿O vamos a subir a su presencia buscándolo a Él, anhelándolo a Él? Y diciéndole, wow, me faltaba ver esto, ya vi las cosas de arriba, ya las busqué, pero ahora te puedo ver cara a cara, Señor. Espero que ese sea tu deseo. Termino diciéndote un pasaje que conoces. Mateo capítulo 6, versículo 33. El Señor Jesús le dice a la multitud y te dice a vos y me dice a mí en esta noche, buscá primeramente el reino de Dios. Esa idea de buscar es la misma de la de buscar las cosas de arriba. Buscar de arriba, y acá dice, buscá primeramente, un orden prioritario, primeramente, el reino de Dios, lo que Dios es, y su justicia, lo que Dios hace. ¿Y qué dice después? Y todo lo demás. No lo que yo vendrá solo por añadidura. Espero que Dios te bendiga, espero que esto haya sido bendición para tu vida y un desafío. Pongamos los ojos en las cosas de arriba. Que Dios te bendiga.